Estoy haciendo muy a ojo las cuentas. Sí, aquí estamos bastante bien, ¿eh? Aquí estamos bastante bien. Yo creo. Porque con esto nos da por 77 días. 400 nos darían para 7 días. O sea, claro, si reducimos entre 10, darían para 7 días. Y son 400 y estamos en 500. Yo creo que 400 es el... 400 puede estar bien. Pero claro, esto tiene que bajar. Esto tiene que bajar. Vale. Lo dejamos así. Lo dejamos en repetir cada día. Y tendríamos automatizado el segundo. Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco. Lo único... A ver... Lo único... Bueno, mientras haya inventario, me lo va a jugar un poco, ¿eh? Aquí hay 8 días. Regalo, pero mientras no haya alertas, me lo va a jugar un poco. A que baje el stock. Y luego ya lo podemos cada día. Yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a ir a la cama hasta las 8 de la mañana. Y por cierto, podemos ver inversiones. A ver, podemos ver inversiones. A ver qué tal nos han ido las inversiones. Franklin, 0,12. Vale, se está subiendo. Bueno, estas son inversiones anteriores. Yo creo que vamos a pagar estas inversiones. Vamos a recuperar la pasta. Voy a invertir en todo 1 millón. 1 millón en todo. Y luego si vemos que hay alguna inversión... En principio, lo que pasa es que las inversiones son un poco aburridas. Porque si sube, se tira subiendo un montón de días. No hay subidas y bajas. Y si baja, se queda bajando un montón de días. Entonces, en cuanto ves que hay 3 días que baja, quitas la inversión y dejas las que suben. Aunque también es verdad que suben muy poco. O sea, es un 0,1, tío. Es un 0,1. Es muy poco. Pero bueno. Esto lo tienen que tocar. Porque no es muy interesante. De vista al juego no está muy interesante los valores que te da. Vamos a llamar al banco de inversiones, que es este es el... Sí. Vamos a llamarle. Hola, ¿qué tal? Ah, no, que no trabaja. Ah, que es domingo, vale. Y pero sí trabajan el domingo. Lo que pasa es que trabajan... Lo que pasa es que estos trabajan... A ver... A partir de las 10 o así, ¿no? En 2 horas, a las 10, vale, a las 10. Bueno, en 2 horas, pues mira. Vamos a hacer tiempo. Videojugando un poco. Ya está abierto el banco, ¿no? Vamos a comer, que no hemos comido. Nos puede dar luego un yuyu. Y ahora sí, ¿no? La inversión. Fondo de inversión. Euroñi. Este es el que iba mal la otra vez. Vamos a meterle 1 millón. Ahora mismo los millones nos sobran por las orejas. Vale, les tengo que volver. Estaría bien que con una llamada pudieras invertir en todo, ¿no? Franklin. Y Tesla no está. Yo creo que en vez de Tesla, no sé, como hacen nombres de empresas así un poquito ficticias, entonces en vez de poner Tesla han puesto otro, como un nombre de un inventor antiguo famoso, ¿no? Y esto que es... A ver, me confundo. No, vale. No me he confundido. He puesto lo que tenía por poner. Alliances Technologies. Vamos a hacer también 1 millón. Vale, y ahí lo tenemos. Y en Economy, pues ahora todavía no lo tenemos. Hasta mañana no tendremos el tema. No tenemos ningún préstamo. Estamos limpios de polvo y paja. Y quiero ver el almacén. El almacén no ha cambiado mucho desde ayer, ¿no? Porque básicamente lo miramos a las 12 de la noche. O sea que... Vale, aquí tenemos 2 días, lo de la ropa. Vale, pero bueno, pero básicamente... Esto un día. Vale, lo que pasa es que, claro, aunque subamos... Bueno, si subimos sí compra más. Claro, si subimos compra más ropa. Vale, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Nuestros agentes de compras. A ver aquí. Esto que está más bajo. O sea, esto todavía tiene que bajar.
Y estas que están más bajas, que son robofonía, cara, tal. Se quedan, si compramos 2800, al almacén se llevan 1600. Entonces vamos a pillar más. Si compramos 3000, nos sobraría 1500. Quiero igual el doble de lo que hay, o sea, 2004. Que queden 1200 más o menos. 1200 más serían 4000. Esto, por ejemplo. Vale, tengo que cancelarlo. Serían 4000. Por ejemplo, aquí 4000. Y entonces pide 4000 y luego con lo que se lleva a la tienda quedará más o menos la misma cantidad aquí. Y aquí que están en 1500. Aquí que están en 1500 son 3.300, yo qué sé, 3.700. Bueno, esto ya es apurar mucho, pero bueno. Y esto va a fluctuar, pero bueno, más o menos. Que no me gusta tampoco poner. Voy a poner 3.800. No me gusta poner demasiadas, o sea, cantidades muy impares o muy raras porque luego me vuelvo loco. Bueno, artistas, mi avanzada me exige un descanso. Madre mía, ¿cómo estamos? Un saludo y termino de verlo. Venga, tío, pues nada, gracias por pasarte y lo dicho. Cuando quieras hacemos un debate ya cara a cara, voz a voz, en vez de por escrito. Hacemos algo ahí divertido y nos echamos por lo menos nos echamos unas risas. No sé si lo verá mucha gente o poca, pero por lo menos que nos echemos unas risas. Si lo vean 4 o 5 tíos, ya, a mí me sirve. O sea, si nos reímos unos cuantos, si nos reímos ya más de 2 personas, ya está bien. Si es mucha más gente, mejor. Pero lo importante es divertirse y pasarlo bien y echar unas risas. O sea que nada, cuando quieras, pásate y cuando quieras, pues charlamos por alguna red social, sea Twitter, sea mensaje privado por aquí o por el canal de YouTube. Eso sí lo suelo leer, porque Twitter la verdad es que ya te digo, no sé, igual me mandas un mensaje y no me entero, ¿sabes? Porque no me aclaro mucho con la aplicación. O sea que mejor por aquí, por privado por aquí o por privado o mensaje por YouTube, que también tienes mensajito o comentario en algún vídeo o lo que sea, que eso sí lo suelo ver más o menos a diario. O sea que eso ya como quieras, como tú quieras, como prefieras. O tienes también, bueno, hay un correo, pero sí es verdad que el correo lo leo menos, la verdad, el correo de YouTube. O sea que nada, nos vemos. Venga, tío, a pasarlo bien. Ya hablamos. Vale, pues vamos a seguir poniendo esto en orden, la casa en orden, o sea, 3800. Aquí está bien, yo creo que 2800 tal. Aquí también, yo creo, se queda por encima de 2000, o sea que tampoco no es una cantidad muy crítica. Pues vamos a dejarlo así. Bueno, claro, lo que pasa es que hay stock en el almacén. Cuando no haya stock, igual se queda un poco más peladete. Bueno, ya lo veremos. Cuando baje ya lo veremos y lo ajustamos. Lo vamos a dejar ahí. Chao. Aunen. Vale. Y tenemos esto. Tenemos... A ver, aquí qué tal. Aquí todavía tiene que bajar esto. De hecho, bueno, esto tenemos joyería barata y flor barata, pero esto no lo pedimos aquí, sino lo pedimos en otro importador. Que lo tendremos que poner. Vale, esto tiene que bajar, o sea que esto hasta que baje le queda tiempo. Vale. Molto bene. Son domingo a las 10, hemos hecho inversiones bancarias. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo tenemos el negocio de los abogados. Lo tengo en Bisman, inventaré en precios. General. Ah, mira, están pegando subida otra vez. Esto lo tenemos perfecto, ¿eh? Marketing, todo súper bien. De hecho, a ver. Si quito estos... Vale, sí. Está bien, está todo súper ajustadito. Ayer vinieron 20 clientes. Vale. 20 clientes y la capacidad es de 25. O sea, lo podemos mejorar. Lo podemos mejorar.
El tema es... Vale, estos se van a las 6. Vale, podemos pasar el tiempo y a las 6 me paso por allí. No sé si tengo el módulo homeless, o sea, la cama y el frigorífico para... Creo que es posible que sí, pero bueno, vamos a pasar el tiempo aquí. El tema es pasarme... No, bueno, ¿qué coño? Quiero... A ver... Claro, lo que pasa es que no puedo pedir... No puedo pedir por... Aquí no tengo... Vale, aquí no tengo nada... Tenemos que pedirlo todo en... Aquí en Ikea. Lo tenemos que pedir en Ikea. Entonces van a ser... Mesas... Mesa estándar. Sí, mesa estándar. Mesa estándar. PC estándar también. Ordenador de sobre... No, este no. Este ya es de sobremesa, pero caro. Quiero este. Este es el de empresa. Este para trabajar en empresa les vale con ese. Suficiente. De hecho, este ordenador en realidad no sé para qué lo ven. O sea, no tiene ninguna ventaja. Si dijeras, no, es que trabajan más rápido y tal. Pero... Igual sí, ¿eh? Igual si le pones este, trabajan más rápido, bro. O le ponemos, si le ponemos este, que es el gamer, trabajan menos. Se ponen a jugar a videojuegos y trabajan menos. Entonces necesitamos una mesa... Mesa estándar... O sea, no, lo que pasa es que esta mesa estándar... Este es escritorio de oficina, pero el bueno... Mesa estándar le estamos poniendo... Es que no hay otra mesa, ¿no? No hay otra, estas son de café... No hay otra mesa que yo sepa... Ah, sí, ahí está. Escritorio, vale. Esta sí. Que esta cutre no. Vamos a ponerle una un poco decente. Luego hay gente que quiere esta silla multiusos. Y lo que pasa es que esta, como la tenemos en la mesa de reuniones, podemos coger de la mesa de reuniones. Si nos viene algún exquisito exigiendo que quiere una silla de estas, pues le cambiamos. Pero en principio voy a poner esta silla de oficina. Esta está bien, también es bonita, pero hemos puesto estas, que es como entre gamer y oficina. Como así modernilla y tal. Que la verdad es que vale una pasta, ¿eh? De hecho vale más que la multiuso. O sea, los tíos me piden la multiusos y yo soy tan capullo que les estoy poniendo la cara. ¿Sabes? A todos, sin que me lo pidan. O sea que en realidad entiendo que tiene que haber una más barata que... Claro, la más barata de... Esto no está... Claro, hay algunos productos que están ordenados y otros que no. En este caso sí, está ordenado. Son las sillas de oficina que son 3 y las mesas que son 2. Aunque luego tenemos silla y mesa normal. O sea, con esta silla y esta mesa valdría para montar un escritorio de oficina. Estaría divertido. Y armario pequeño aquí tenemos, pero no nos piden armario pequeño para el negocio. Uy, y hay una cosa que querría comprar. Pantalla LCD para el restaurante. Esto igual, no sé si mejora la... De hecho, a ver, vamos a ver. Yo creo que tienen... O sea, el restaurante va bien sin... El burger, por ejemplo, el burger y el kebab. Servicio, el interior les gusta como está. No se quejan. Estaría igual que tuviera un ranking, ¿no? Que pudieras poner más cosas y tal, porque es verdad que la verdad es que piden muy poco. Eso lo tienen que ajustar. Porque sí es verdad que como lo haría decir, pues si le pones pantallas, o sea, que tengas que llegar como al 50% para que la gente no se queje, pero si pasas del 50 es como... O por ejemplo, que yo qué sé, que tengas que llegar al 100%, pero luego, por ejemplo, si pones pantallas o pones cosas un poco de lujo, que puedas llegar al 110% o 120%. ¿Entiendes? O sea, eso molaría. Eso la verdad es que molaría. Y... pero bueno, aquí tampoco se quejan del interior. Lo que sí es verdad es que igual lo pongo por las risas, ¿no? Porque quede más guapo. Y a ver, aquí en el burger quiero ver esto. Estos son 30 y tengo yo puesto para atender a 40 clientes. De hecho, el de perritos tengo duplicado. Claro, lo que pasa es que si fuera la mitad serían 25, por eso tengo 2. Es obligatorio. Y puntos de venta tengo hasta demasiados. Vale. Y esto nos entra en el máximo. O sea, esto está funcionando súper bien. Está funcionando súper bien. Súper bien. Yo no sé si el tema de cajas registradoras, ponerlas de sobra, hace que esto o no sé. Porque en realidad aquí, por ejemplo, el marketing no lo tengo a tope.
Y la promoción no es, con lo cual, o sea, entre el tráfico, el marketing y la promoción no está a tope. Y la satisfacción tampoco es que esté al tope de... Y sin embargo nos entran 32 clientes. O sea, casi, bueno, 32. Esto será 30. Que es el máximo. Nos entra el máximo de clientes. Entonces, no sé por qué en la ropa no funciona de esa manera. Todavía no lo sé. No lo tengo muy claro. El juego no te lo explica mucho. Que parte es el encanto del juego. El no saber y tratar de averiguar cómo funciona para... Tal, pero claro, tenía que... No sé si está hecho adrede o está hecho porque no te lo dice el juego y punto. Y soy yo el que me estoy comiendo el coco. Que eso es el tema. Lo bonito sería que el creador del juego lo haga ciertos misterios para que tú tengas que comerte un poco el coco, pero que sean misterios hechos adrede, ¿no? Hechos con intención. No que sea algo así random que lo han hecho y tú te estás comiendo el coco y resulta que no hay nada detrás. Entonces ahí no mola tanto. Pero bueno, de momento sí que lo que voy a hacer igual es poner unas pantallitas me molaría poner, pero vamos a centrarnos ahora en lo del tema del agua. Entonces vamos a intentar, vamos a comprar. Tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí, sí o sí. Vale. Vámonos. ¿He comido? Sí. Vamos. Ya me gustaría eso. Yo creo que una de las cosas que podrían implementar y que creo que sí que lo va a hacer porque es fácilmente, es que en vez de tener que ir a la tienda para hacer el pedido, que lo puedas hacer por teléfono, igual que haces lo de los bancos y hay ciertos negocios que puedes hacer como el pedido por internet. Por ejemplo, los de marketing también los puedes llamar y te hacen la campaña de marketing una vez que les tienes que visitar la primera vez para tener como el contacto de ellos y tal. Pero luego ya todo lo haces por teléfono. Entonces esto también lo del IKEA, o sea, está guay lo de venir físicamente y tal, tiene su gracia, pero ya cuando tienes muchos negocios, pues me mola pedirlo. Y de hecho lo que podría ser es que aunque te cobren más o lo que sea, o que tengas que conseguir un stat, o sea, que tengas como que subir de nivel, ¿no? Con ellos, haber gastado no sé cuánto dinero, pero que a partir de tanto dinero gastado te dejen pedir en vez de 18 cosas, que es el máximo, que te dejen pedir más. De hecho, ahora mismo, espérate. De hecho, ahora mismo, hablando de eso, a ver. Tenemos aquí... ¿Cómo puedo ver los que tengo, tío? Bueno, lo tenemos aquí en general. Tenemos 25 abogados, por eso tenemos la capacidad de 25, con lo cual nos hace falta 25. Nos hacen falta 25, pero no vamos a poder comprar 25 porque tenemos que comprar 3 artículos. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Dirección. Vale. Esto va a ser en... Los abogados son el 03. Creo que sí. Abogados élite. Vale. Hora de entrega a las 10 de la mañana. Artículos. Vale. Artículos, vamos a la silla buena. Podemos poner la barata, pero no me gusta el color. Podemos poner esta y así si hay alguno que pide la multiusos, pues tal. No sé si alguno pedirá esta, pero yo les tengo la cara. Por estética, porque me gusta a mí por estética, básicamente. Esta es chula, pero esta es más como de mesa de reuniones, no es para trabajar todo el día. Que al final yo lo he hecho por eso, no por la pasta, pero me estoy dando cuenta que si pusiera todas de estas, que son las que piden los exquisitos, me quito de líos. Lo malo de esta mesa es que ocupa mucho espacio, entonces a no ser que la pidan, no la voy a poner. Sí que es verdad que podría comprar alguna más, pero en principio voy a pedir lo estándar y luego si hace falta, pues pedimos lo no estándar. Bueno, lo estándar, salvo las sillas, que voy a pedir las buenas. Más que nada por estética, porque tengo todo pedido así. Y ya está. Y es lo que hay. Y vamos a pedir el orden. Entonces solo podemos pedir 6 de cada. Podemos pedir 6 de cada. Y... porque solo podemos... Hasta 18, eso es. Vale, ya está. Y... Sí, 6, 12, después 6, 18. Es que tenemos que hacer... Sí, 5 por 6, 30... 6 por 4, 24. O sea, tengo que pedirlo 4 veces para tener todo en la oficina montado. Tengo que hacer esto 4 veces, 4 pedidos. Vale, vamos a pedirlo.
4 veces, que también lo que vamos a hacer es, para no pedirlo 4 veces, pues comprarlo también, pedir y comprar. Que al final, pues parece ser que va a ser la movida. Va a ser el tema. A ver, necesito, vamos a ver. Este es el ordenador, este es el barato. Sí. Vale, vamos a pillar 6. 2, 3, 4, 5, 6. Luego pillo 6 mesas y pillo... Bueno, ya que pillo 6, voy a hacer una cosa. Voy a pillar también un par de mesas de estas, por si acaso hay algún exquisito que me pide la mesa buena. Ordenadores no voy a pedir el bueno, ni de coña. Y las sillas voy a hacer lo mismo. Realizar el pedido. Bueno, de hecho, en realidad no, solo me voy a acabar esto. Porque tengo 18 huecos. En la furgoneta tengo 18 y luego tengo 2 huecos que me sobran. Que van a ser las mesas buenas. Vale. Va a ser ahí. Ahí hemos metido 6 ordenadores. Vale. Ahora voy a pillar 6 mesas. Pues este también va menudo laberinto, ¿eh? Yo supongo que estará inspirado en el IKEA de verdad, que te hace ir por todo para que compres más. Pero es un poco coñazo, la verdad. Aquí tenemos la... Ah, vale, es que esta mesa... no, pero esta mesa es la cutre. Esta es la que yo quiero. Y esta... Ah, mira, el ordenador este también es normal. Este es el normal y este es el... Ah, y el intermedio no está, ¿no? No lo veo. Bueno, el intermedio no vamos a comprar, o sea que... Vale, la mesa normal. 2, 3, 4, 5, 6. Vale. La mesa normal y luego... Y luego nos quedaría... La silla. La silla que vamos a comprar la bonica. Ahora guardar. Espérate. Que tenemos... A la carretilla de mano, esto lo voy a quitar. Vale. Nos queda hueco para 6 cosas más. Además, pero vamos para adentro. Vale. Voy por aquí, que creo que es más corto. Voy a ir al revés. Al revés que toda la tienda. Que nos quedaba la silla que está aquí, ¿no? Sí, esta es la que me mola. 3, 4, 5, 6. Vale, listo. Listo. Vale, y así por lo menos tenemos entre esto y los que nos llegue mañana, pues ya tenemos la mitad. De hecho... Bueno, de hecho nos faltaría un ordenador. Solo uno, tío. Estoy por comprarme lo que me falta, un ordenador en vez de las 2 mesas y... Lo que es que están compradas ya. No hay nada que hacer. Ya compradas. Mañana podemos comprar eso, pero nos faltaría... Nos seguiría faltando... Bueno, no sé, igual tenemos alguna mesa... O algo por ahí, ¿eh? Ya veremos, a ver. Yo creo que tengo algunas en la manga. O sea, algo comprado ya y almacenado. Con lo cual, igual... A nada que compremos un ordenador o una silla o una mesa. No, y sillas nos sobran. Entonces igual un ordenador y una mesa. Mañana, cuando hagamos el pedido, me lo traigo uno de más y con eso ya hacemos los 25. Porque lo ideal es tener los 25. Es domingo, no podemos reclutar, pero mañana lunes vamos a reclutar. Ya os lo digo. Y tenemos que estar pendiente de los pedidos automáticos. De eso sí quiero estar pendiente para ya automatizarlo todo. Y entonces sí. Entonces ya... vale, yo soy... Bueno. A ver, aquí tengo carretilla, no, ¿verdad? No entiendo por qué aquí no hay carretilla, tío. ¿Por qué no? Voy a buscar... No hay, ¿verdad? No hay ningún sitio, tío. Que molaría que hubiera... Porque aquí también tiene... O sea, aquí también podría haber almacén, tío. De hecho, tenemos un almacén ahí improvisado, pero... ¿Puedo ver lo que hay aquí, por curiosidad?
Deja registrado esta y le empezamos a mostrar ordena. Ah, vale, en ordenador tenemos uno, vale. Escritorio de oficina tenemos uno, vale. Y uno estándar. Ah, pues tenemos bastantes cosas. Y silla. Ahí tenemos silla. Vale, pues tenemos de sobra. No tengo que hacer ningún. Vale, pues con este pedido del de mañana ya completamos todo lo que necesitamos. Lo único, claro, lo único que, como he pedido muchas cosas, necesito entrar aquí, que nos dejen la carretilla de este negocio, que es el mío. Si no, se lo mangamos a otro. Yo creo que nos podemos entrar en otro negocio y mangarles la carretilla. Ahora mismo, creo que tal y como está el juego, nos permite hacer eso. A ver, vamos a coger cosas. Vamos a pillar escritorio normal. Y escritorio no normal. Si es 12, 12, 16. Vale, sí. Así ya ahora ya me queda. Me quedan 4. Ahora, aquí, voy a meterlo aquí porque seguramente nos guarde todo y no quiero guardar todo. Quiero guardar. Este es el estándar. El estándar es este, ¿no? Vale. Vale, se han ido, lo cual me viene súper bien. Claro, lo que no sé. Los puedo mover, ¿no? A ver. Los puedo mover. Voy a meterles los que están ya organizados. Estos los puedo mover, vale. Y espero que no se me rompa nada, porque si no, luego como hay que organizar horarios. A estos los voy a piñar aquí, que necesito sitio. Y luego ya si eso vamos viendo. De hecho los voy a poner de 5 en 5 porque como son 50. 1, 2, 3. Bueno, de hecho... Ay, ostras, que me llevo el flexo. Nos mal que dando escape deshaces sin hacer ningún desastre. Vale, aquí... Ah, bueno, ya estaban de 5 en 5 por lo que veo. Lo que pasa es que si lo ponemos aquí de 5 en 5... No tenemos pasillo para pasar. Eso va a ser un tema. Vale, pero creo que es más ancho que largo, ¿no? A ver si lo ponemos así. Que necesito pasillo. A ver si pongo así. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí. Empezamos por aquí. Seguimos por allá. Ahí lo tenemos. Así sí va. Así que sí que me caben 5, ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso. Lo que pasa es que el pasillo... Bueno, está... Claro, tenemos que dejar un pasillo aquí y otro... Y otro allí. No, con uno aquí... Bueno, hay que dejar pasillo de todas formas. O sea que... Me da igual dejarlo en un lado que en otro. Vale, bueno. Así tendrá que ser. Vale, ahora lo que vamos a hacer es dejar pasillo así. Ahí no caben ni San Perico. 1 y 2. Así sí cabemos. Si dejo uno solo, si no puedo pasar yo, no pueden pasar ellos. Creo que es así. Entonces, creo que el juego lo detecta. Vamos a hacerlo bien para no liarla y que no puedan ir a trabajar. Aunque sería divertido ver si le ponemos una mesa mal puesta. A ver si me dicen, no puedo ir, error, no puedo ir, no puedo acceder a mi puesto de trabajo. Y se me quejan, ¿no? Y tal. Vale, lo tenemos ahí. Y aquí esto ya. En cuanto terminemos va a quedar... pistonudo. Va a quedar súper bien. Y no puedo... No sé, vale, porque estoy en medio. Vale, aquí, a ver. 1, 2. Pues... iba a decir justo... Claro, no, lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal... Bueno, lo he hecho mal yo. No. Lo hemos hecho mal porque... Bueno, aquí... A ver, esto sería ese. No, así no. Es una casilla nada más, vale. Ahí. 1 y 2, vale.
Vale. Bueno, voy moviendo las mesas y ahora lo ponemos bien. Bueno, lo que pasa es que no, tengo que solucionarlo antes. A ver. Vale, ha llegado el envío de Blue Sports. Ha llegado el envío. De Blue... Ah, vale. De Blue Stone. Vale, el de Blue Stone es el de la ropa. Vale. El otro no. El otro no ha llegado. Voy a poner pausa porque si no... De hecho puedo hacer cosas en pausa. No muchas, pero... Tendrá que valer. Ahí. No muchas, pero tendrá que valer. Vale, el tema es que lo que vamos a hacer es aprovechar el pasillo. Y esto es así. 1 y 2, vale. Ahí. Ahí. Vale. Tenemos un hueco ahí, tenemos un hueco ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es arrimamos esto aquí. Arrimamos aquí. Y teóricamente... No sé si nos cabrá una más. No, 2. Creo que no, ya no. Una más no, pero por lo menos esta sí. Porque de la otra manera... Pues no nos cabía aquí. No nos cabía el pasillo ahí. De hecho necesitamos una fila más. Con lo que, bueno, ahora mismo... Bueno, en realidad ahora nos quedan 2 filas. Pero bueno. Y seguimos... Se nos siguen cabiendo 4. O sea, en realidad no hemos mejorado. O sea, tenemos más sitio, pero... Claro, lo que pasa es que aquí el sitio de la puerta hay que dejarlo libre. Más o menos hemos hecho bien en poner el pasillo ahí. Que en principio... Voy a probar a ponerlo al otro lado, pero yo creo que sí. El pasillo ahí está bien. Está correcto. Más que correcto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, vale. Pues perfecto, porque así queda ahí como un huequillo. El pasillito este bastante amplio. Aquí se podría poner, yo que sé, máquina de café o lo que sea. En realidad no sé si algún ecosito se va a quejar porque tiene que estar en la misma habitación. Espero que no. Espero que con estar en la oficina. Aquí tenemos estación de limpieza también. ¿Y dónde tenemos la máquina de café? Aquí tenemos la máquina de café, el frigorífico. Esto es mi kit de homeless. Lo que no tengo es la cama. La cama estaría bien tenerla puesta también, ¿eh? Yo te digo. Vale. Vamos a poner aquí... Vamos a hacer lo mismo. Un clonaje a la inversa de lo mismo. Hoy tenemos 25. 5, 30, 40. Bueno, nos sobra mucho, ¿eh? Nos sobra mucho sitio realmente, ¿eh? Lo hemos puesto así, pero nos va a sobrar mucho. Bueno, aquí le podemos usar. Le podremos hacer un uso curioso a esto. Podemos aquí poner un almacén. Una feria de muestras, lo que sea. De hecho, lo podemos poner hasta sin empaquetar. Porque nos va a sobrar sitio para bailar un tango, ya verás. Colocar. Que ahora aquí esto sería la silla. Ya, 1 y 2. Ahí. Colocar. Vamos a ponerlo así. Y vámonos. Voy a estar toda la noche trabajando. Lo bueno es que tengo comida. Tengo cama aquí. Escritorio. Altavoces.
No, ahí. A ver, lo que no entiendo es por qué no se me queda esto seleccionado. Estanterías. Tengo estas estanterías en las estanterías. Mostrador, pila, escritorio, escritorio, escritorio. Me falta una cama aquí. Me vendría bien una cama. Para descansar. Vamos a comer algo. Espérate. Ah, no, no tengo mierda. Pensaba que tenía comida, pero no. Ahora que estará el loro con mesas. Vale. De hecho, igual voy a dormir y todo. Ya veremos. En realidad quiero terminar esto. A ver, lo que pasa es que mañana vendrá el pedido y eso vamos a tener que hacerlo sí o sí. Mesa. Vale, mesa. Y aquí simplemente... una mesa ahí y lo tenemos. Y no, espérate. Ya he estado doblando un poco el lomo. Lo bueno es que comida tenemos poca, pero de cansancio andamos bien. Entonces igual sí que me da tiempo a terminar esto. Si lo pauso. Ah, vale, pues con el pausado podemos ahí progresar. Le hacemos la trampa al tiempo. Ah, no puedo administrar almacenamiento. A ver. Ahí. Vale, ahora sí. Bueno, es un mini truco al tiempo. Las 4 de la mañana, loco. Necesito comida y cama para poner aquí. Estaría guay, la verdad. Vale, nos queda un último viaje. Y lo tenemos todo en marcha. Y eso va ahí, vale. Sí, oficina. Que no, coño. ¿Qué es lo que quieres administrar el tema? Vámonos.
Vale, vamos para allá. Y hemos acabado, ¿no? Sí. Hemos acabado por ahí. Nos vamos a casa con la energía justa. Pero suficiente. Bueno, espera, nos vamos a casa, ¿no? Nos vamos a casa. Pero hay que ir por el otro lado, por la otra calle. Básicamente. De hecho, podríamos ir a la furgoneta a ver más rápido, pero bueno, ya estamos en el barrio. Me lo ahorro. Y así luego tenemos sitio para aparcar seguro. Ya hacemos ejercicio. Esto pues son las 6 de la mañana. Bueno, a las 10 nos llega el pedido. Vamos a dormir 3 horas hasta las 9. Y sí que me gustaría ponerme una cama ahí y así ya no tenemos problemas de nada. Voy a llevar comida. 3 horas ahí. Bueno. ¿Es suficiente? Sí. Comemos. Aún así. Ah, mierda, no. Espérate, voy a llevar comida de mi frigorífico. Ay, espera, y no puedo vaciar nevera. Vale, no. Vale, no se vacía entera, gracias a Dios. Esto es lo que quería yo hacer. Entramos en súper cerca, pero podemos pillar comida de la nevera. Porque básicamente no podemos... Aquí tenemos nuestro supermercado. Pero no se pueden coger productos de tu supermercado, por lo menos de momento. En esta versión del juego, que es todavía una pre... Vale, ha llegado el envío. Voy a guardar la comida en la nevera para luego. Y vamos con el envío. Dios, la carretilla. Y vamos para adentro. Escritora, bien. Bueno, iba a meterlo dentro, pero yo creo que podemos meterlo dentro y en las baldas y se hace rápido, pero va, ya total. Tampoco pasa nada porque lo coloquemos. Y así, eso que nos quitamos. Una... Ya está la gente trabajando, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Esto, ordenadores y el último las sillas. ¿Pero qué haces? Loco, se va por el otro lado. Vale. Aquí. Ordenador. Ahí. Otro ordenador. Aquí. Lo que no es silla, vale. No te vayas por ahí, ¿en serio? No, tío. A ver, yo entro por aquí. O sea, tiene que entrar por el otro lado, ¿en serio, tío? Bueno. Lección aprendida. Para la próxima hay que poner el carro en un sitio que no... Que el tío no se vuelva loco. Vale, 4 ordenadores. Y nos quedan las sillas, nada más. Vamos a poner el carro aquí. Aquí. Ahí no te vas a volver loco, ¿no? Colocar... De hecho, tenemos puestos libres, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Pero eso se va a acabar porque vamos a contratar de golpe. Tenemos que contratar, claro, para 25 puestos tenemos que contratar a 50 abogados.
que se dice pronto. De hecho, voy a pedir 100 voy a pedir 100 abogados. Voy a pedir 100. Va a ser una barbaridad, pero vamos a pedir 100. Y de esos 100 vamos a seleccionar 50. No, es que igual... No sé qué hacer, ¿eh? Es que, claro, lo malo es que si pido poco, o sea, si pido los justos, me van a venir la mayoría de media jornada. Y eso va a ser una... Aunque en dinero en realidad nos cuesta lo mismo, pero luego, claro, lo que nos cuesta pasta y tiempo es formarlos. Y no sé. Me da un poco de rabia. No me gusta tener gente a media jornada, la verdad. No sé. O es una manía mía, pero no. Yo creo que es menos eficiente para todo. En algunos horarios puede venir bien para completar el horario y tal. Pero en otros, pero en realidad es que puedes jugar mucho con los horarios, entonces no me termina de convencer lo de las medias jornadas, salvo para limpieza, y que en realidad en muchos negocios puedes poner el que está haciendo el trabajo, lo puedes poner a limpiar una horita y te soluciona el problema, porque la mayoría no tienen problemas en hacer limpieza. Vale, silla. ¿Y por qué me falta...? Ah, no. Vale. Pensé que nos falta una silla. Vale, es que hemos puesto una silla ahí antes. Vale. Y ahí está. Ah, vale, esta silla hay que ponerla más adentro para que sea un escritorio completo. Pues ya lo tenemos. Vale, hoy hay que hacer lo mismo. Bueno, esto lo vamos a aparcar aquí, te lo digo. Hay que hacer otro pedido. No, loco, tío. ¿Cómo sales así del semáforo? No te das cuenta que es peligroso. De hecho, ay, mierda, me estoy equivocando yo de... Pero ¿qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Me he pasado de calle. Me he pasado de calle, tío. Estoy mal. El sentido de la orientación en este mapa es pésimo, para mí. No sé por qué. Vamos al Ikea. Vamos al Ikea Boag. El Boag, no sé qué significará algo en algún idioma nórdico de estos. Igual es un insulto, ¿te imaginas? Es un Boag. Significa que eres un sapo oloroso, yo qué sé. Cualquier cosa. Vamos a hacer primero el pedido. Y así lo dejamos hecho. Básicamente, ¿en qué podemos ayudarte? Pues mira, quiero que me llevéis a 03, abogados de élite. Me llevéis mañana a las 10 unos artículos muy bonitos que os voy a decir ahora. Que van a ser ordenador. 6 ordenadores. Van a ser 6 sillas de estas. Y 6 escritorios de oficina. Vale. Y con esto lo tenemos. Venga. Y ahora vamos. Había un carrito. Y... De hecho, a ver, son las 3. Espera, antes de hacer esto... Vamos a hacer ya el pedido. Vamos a pedir ya a la gente también para irla formando, porque nos va a costar, de hecho, más formación de la gente que el otro. A ver, negocio va a ser abogados de élite, habilidad abogado, evidentemente, de cualquiera me da igual, máximo 10, vale. Y hemos dicho que vamos a necesitar 50. Vamos a cubrir 25 puestos, claro, porque trabajan
necesitamos que trabajen en horarios complementarios. De 8. Bueno, de 8 a 17. Ah, bueno, que esto es el IKEA, no somos nosotros. Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¿Cuál es nuestro horario de apertura? De 8 a 18. O sea, de hecho, 18 a 16. A la que pasa es que trabajamos los domingos. Pero realmente... A ver. Realmente es que de 8 a 16 hay gente. Aquí es donde decae un poco el tema. De 8 a 16 hay gente. Hoy es lunes y ayer hubo bastante gente. Vale, pues hay que dar servicio a esa gente. De hecho, claro, es que tenemos 20. Claro, pero a ver, tenemos lo que no entiendo. Nos pone capacidad actual. Claro, claro. Es que yo pensaba que tenía 25 pavos, pero no tengo 25 pavos. Tengo 25 despachos. Escritorios, pero no vamos. Lo que no sé si al subir esto subirá sin... Si hay algún bug, igual con los escritorios ya me vale. ¿Te imaginas? Estaría divertido. Vale, claro. Lo que pasa es que aquí luego en el calendario... Bueno, ahora, evidentemente ahora no lo tendremos relleno ni de coña, pero yo creo que antes tampoco lo teníamos relleno. Bueno, necesitamos gente a jornada completa, ¿eh? Porque tenemos mucha gente a media jornada que es un fail que te cagas. Estos están todos contentos, ¿no? No hay ninguno descontento. Que estaría bien que aparecieran alertas si hay alguno descontento, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, le hago esto, estaría bien que apareciera aquí. Pero no aparece. Vamos a cambiarlo. Vale, estamos en IKEA comprando. No sé qué he hecho. A ver, necesitamos mesas. 5, no. No, sí, 5. 6. 5, 6, 4. No sé las que necesito ya. 6 porque claro, en la furgoneta solo me caben 20. Y de hecho con 6 y una que tenemos almacenada ahí en una esquina, no sé si llegamos a los números que nos hacen falta. Vale, mesas. Mesas, ordenadores y sillas. Vaya usted por el camino más corto. Ordenadores. 6. Con el autoclick está súper bien, ¿eh? Lo solucionamos todo. Haz que le pilles el truco, autoclick. Ahí está, venga, vamos para adentro. Vamos para adentro y nos hace falta la silla que también está aquí. Vale, no voy a comprar más porque así me cabe la carretilla. No tenemos que andar viendo que querías con la carretilla. Dejándolo de cualquier manera. No hay sitio para carros. Bueno. Ah, no, eso es un banco. Pensaba que eso era un parking para carros. No hay parking para carros. Ya lo recogerá el empleado. Dado de la idea. Espérate que no puedo quitarlo ya. Y hasta mañana pues tenemos trabajito que hacer. Tenemos trabajito.
esto. De hecho, y podía haberme traído la cama, tío. Nos ha faltado la cama. Yo creo que nos dará tiempo a ir a casa a dormir. Es posible. Vale, es verdad que no me he traído la carretilla, gilipollas. Hay sitio para la carretilla. No la tengo. Básicamente. Mira, tenemos aquí cama. Pues eso está bien, porque igual así no me tengo que ir hasta casa a dormir. Voy a la joyería y punto. Pero una tendríamos que poner aquí también. A ver, mesas. Aquí no tal, va. ¿Y por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no tengo dirección ahí? Este bug más raro, ¿no? Vale, estas mesas ya tienen que ir aquí fuera. Vale, pues vamos a empezar. No sé por dónde empezar. ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer? Aquí tiene que haber un pasillo. Hasta la puerta, por lo menos. Y aquí, con que hay un pasillo también hasta la puerta, nos vale. Vamos a ponerlo ahí. Vamos, ahí. Vale. Así que hay... A ver. Y aquí no sé qué ha pasado. Vale, esto está bien. Esta no tiene... ¿Por qué no tienes direccionalidad? No sé qué ha pasado ahí. Voy a empaquetarla. Ahí. Y esta empaquetarla también. Ya lo desempaquetamos. Vale, ahora sí. No sé qué ha pasado ahí. Un bug extraño. Vale, ya lo tenemos solucionado. Ordenador. Ordenador. Y luego las sillas. Es que se me hace raro que me sobren 3 huecos justo. Bueno, supongo que será así porque son 18. A ver.